comenzamos el debate en vivo en la tele, como cada tarde aquí en Esta Boca es Mía. Buenas tardes, a los panelistas. Tenemos la bancada femenina, tenemos la bancada masculina. Por género. Por género, para que nadie diga nada, ¿no? Por las dudas. Señoras y señores, varios temas para debatir y para compartir en esta tarde. Vamos a comenzar por el tema de la enseñanza, así que presentamos el tema y luego vamos a nuestro primer invitado. Lo que se anunció públicamente se mantiene tal cual hasta hoy. La voluntad del gobierno es cumplir con el calendario de retorno a clases que fue anunciado oportunamente y que empieza en la última semana del mes de febrero. No vemos de momento razones para modificar eso. Tendría que haber un cambio de situación muy grande y aún en el caso de que hubiera cierto cambio de situación, el calendario de clases está entre las últimas cosas que quisiéramos tener que tocar, porque ya ha habido problemas, perjuicios importantes en el año pasado en materia de pérdida de días y de horas de clase, que esto es lo importante, pérdidas de aprendizaje. Veíamos y escuchábamos al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, anunciando justamente el comienzo de clases que, bueno, se va a desarrollar mejor dicho, en función del calendario que se había fijado el año pasado. Pero vamos a saber qué es lo que piensan los docentes. Una vez más estamos en comunicación con Elvia Pereira, que es la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio, la FUM, porque, bueno, obviamente que los docentes son los protagonistas de este hecho de comienzos de clase. Elvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto, Gracias por la invitación. Por favor, bueno, ¿cómo tomaron estas declaraciones? Yo ayer hablaba en la radio con el consejero Gabito Soboli y me decía que varios de los temas vinculados justamente a lo que es el comienzo de clases había sido hablado con los docentes y bueno, por algunas declaraciones que leí tuyas, esto no fue tan así. Bueno, efectivamente, un calendario escolar que claramente lo definen las autoridades, eso no está en cuestión, ni lo cuestionamos nosotros, pero es necesario que para eso se lleve a cabo el 1 de marzo, cuando comiencen las clases, mínimamente tiene que haber un docente por cada grupo de alumnos de las 2.300 escuelas del país. Esto puede ser algo lógico y sonar muy lógico, pero permítanme explicarles que para que esto se lleve adelante se tienen que dar una serie muy amplia de actos administrativos que son las elecciones de cargos. Estos en un año normal comienzan en diciembre. De hecho, ya estaban previstos para el comienzo en diciembre, fines de diciembre, los traslados de cargos departamentales e interdepartamentales, porque esto es como una cadena, ¿no? Son eslabones de una cadena que van a confluir en esto que acabamos de señalar. 1 de marzo, los niños en la escuela, los maestros en sus lugares de trabajo. ¿Qué sucede? Al postergarse, al tener que suspenderse los actos de traslados y postergarse al mes de febrero, nos encontramos hoy a 8 días hábiles del mes de febrero, del principio del mes donde van a comenzar a funcionar estos actos de traslado. Y bueno, y esperemos que así se dé, porque como no se puede hacer presencialmente, hay que las autoridades deben tomar decisiones sobre cómo se va a llevar a cabo. Y eso es lo que nosotros estamos señalando con preocupación. ¿Cuándo es la fecha que nos van a convocar para estos actos de elecciones de cargo? Que para que se dé una idea al televidente, mueven más de 9.000 docentes. Mueven sus cargos, se eligen casi 10.000 cargos en el mes de febrero, eso sucedió en el año 2020. Entonces no estamos hablando de cifras muy menores que se pueda pensar que en un rato se destinan o se le dan los destinos a los docentes. Y esto viene atado de una cuestión de derechos, ¿no?
también para que se entienda. El docente efectiviza sus cargos a través de un concurso. Acá tenemos una población que ha concursado, maestros, que están esperando radicar sus efectividades. Esto debió haberse dado en diciembre, haberse hecho en diciembre. Bueno, la pandemia obstaculizó esto, pero al día de hoy no hay una fecha prevista oficial que diga cuándo se van a efectivizar esos cargos. Se había hablado, partir de Elvia, perdón, se había hablado que una semana antes, la última semana de febrero, ya se los iba a convocar a los maestros justamente para comenzar con toda la tarea de organización de los cursos. Todo esto que tú estás hablando es previo inclusive a esa primera semana, a esa última semana de febrero. Efectivamente, esto es así siempre, no es Bien. ahora. Siempre, normalmente, comenzamos las actividades administrativas la última semana de febrero. Lo acaba de decir el ministro cuando vi el tape, nuevamente. Ahora, previo a esto, tiene que darse esta cadena a la cual me estoy refiriendo, que son las elecciones de los cargos docentes, que en definitiva lo que hacen es cada uno con su derecho a elegir dónde poder desempeñarse profesionalmente, aseguran que el 1 de marzo haya un maestro al frente de cada clase. Eso es lo que nosotros estamos advirtiendo, que al no estar este calendario previsto, al no estar esto puesto en funcionamiento, ¿cómo se va a hacer? Porque también, para que se tenga una idea, en alguna oportunidad se ha hecho en la Torre de Antel, lo que es interdepartamental, lo que es nacional, pero eso no puede hacerse, claramente, porque presencialmente no podemos estar tantas personas juntas. Pero la preocupación nuestra y que nosotros queremos transmitir, y a través de una nota que le enviamos tanto a la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria como al presidente del CODICEN, es justamente que hay que prever con tiempos cómo se van a desarrollar estas circunstancias. Porque podemos decir, el 1 de marzo comenzamos las clases. Sí, pero tiene que haber maestros. Y tiene que haber maestros que no se lesionen sus derechos adquiridos por concurso, por cursos que han hecho, unas listas de prelación para elegir esos cargos. O sea, es una ingeniería muy amplia, claro, una y muy ingeniería vasta, que da seguridad. Claro, pero hay una ingeniería que en las actuales circunstancias sanitarias hay que rever en función de esa realidad, ¿no? O sea, cómo se maneja la virtualidad de esa elección y todo eso, ¿no? Ante la imposibilidad de hacerlo presencial. Entonces, a ver si queda claro. Ustedes se enteran de esta decisión por la prensa, tuvieron algún tipo de contacto previo, aunque sea para saberlo del 1 de marzo, han tenido algún tipo de instancia con los consejos de cada una, bueno, en el caso de primaria, en el caso de primaria, con el consejo para hablar de este tema que estás planteando de las elecciones. ¿Ha habido algún tipo de contacto oficial? ¿Lo van a tener? Nosotros, en principio, lo que nos enteramos a través de la prensa, una vez más, el ministro que asegura que el 1 de marzo van a comenzar las clases. Ahí para nosotros, y analizando justamente esto que estaba planteando, es que les enviamos nota formal al Consejo de Primaria y a CODICEN, alertándole de esta circunstancia, pidiéndole una información oficial, porque si uno busca en los portales, en las páginas, tanto del CODICEN como de primaria, no figura ningún calendario de año lectivo, cuando siempre la población, la ciudadanía, los padres y nosotros estábamos acostumbrados a que se tenía desde antes la previsión de cuándo comenzarían las clases, más allá de que se hicieran o no anuncios públicos. Pero oficialmente había resoluciones públicas que estaban al alcance de todo el que quisiera encontrarlos. Hoy lo buscamos y no lo encontramos. Y no están, no nosotros, ustedes. Cualquier televidente puede buscarlos. No está publicado una resolución más allá de lo que a través de la prensa nos enteramos.
Entonces, claramente, si nos quieren convocar, la Federación Uruguaya de Magisterio siempre está dispuesta a participar en todos los ámbitos, pero queremos de alguna forma alertarles de nuestra preocupación. Bien. Una entre otras tantas, Bien. pero esta nos parece fundamental. Justamente, dejando de lado esta, que obviamente es importante administrativamente y desde el punto de vista de la organización, después tenemos otra realidad sanitaria que implica el tema de la presencialidad. Ayer Gabito decía, la obligatoriedad es clara para asistir a las clases, no así la presencialidad. Eso dirigido al tema, obviamente, de los alumnos, de los niños. ¿Qué pasa con los maestros? ¿Cómo fue la segunda parte del año pasado con el tema de la pandemia? ¿Cómo se manejaron con la presencialidad? Y dada la realidad sanitaria que hoy tenemos, ¿cómo es que ustedes se están manejando con ese tema? ¿Cómo están evaluando el tema de la presencialidad? ¿Están pensando también en algo vinculado al tema de las vacunas? ¿Lo están discutiendo para cuando se comience a vacunar? Bueno, son varios los Son varias, temas sí, lo admito. ¿Cómo terminamos diciembre? Diciembre terminamos, como todos sabemos, no hay una única generalidad en todas las escuelas del país, la situación fue distinta, también se movió en forma distinta si las escuelas están ubicadas en un medio rural, suburbano, si era en determinados departamentos, si la circulación del virus estaba actuando de tal o cual forma. Eso no hay una respuesta equilibrada, que todos estuviésemos funcionando de la misma manera, ni termináramos el año de la misma forma, al punto que para nosotros debían haber terminado el trabajo administrativo, luego que terminaron los niños, de forma virtual. Bueno, eso no fue posible. Tuvimos que estar hasta el último día presencial. Pero más allá de eso, la Federación hasta ahora está abocada a través de sus 30 filiales a un estudio de situación de cada uno territorial, de cada uno de los departamentos del país. Porque claramente que una resolución genérica que abarque a todos es muy improbable que se ajuste a las distintas realidades. No es lo mismo Rocha que Flores. Y no es lo mismo Rocha en Lascano que Rocha en el Chuy. Bien, claro. No es lo mismo. Exacto. Y no es lo Flores en Trinidad que cualquier otro. Y no es lo mismo urbano que rural. Entonces, frente a estas singularidades de los territorios, decidimos que los compañeros de todo el país se abocaran en este receso, en estas vacaciones, a un estudio situado para luego, ahora los primeros días de febrero, en una síntesis de informe, presentárselo al Consejo de Primaria. ¿Cuál es el objetivo de esto? De que colaborar, participar, dar cuenta de las realidades situadas en cada comunidad escolar, sobre las necesidades que se tienen para que se comiencen las clases de la mejor forma posible. Esto es cuidando la salud en primer término de los trabajadores, indudablemente, de los niños, pero también de las comunidades, con la suficiente flexibilidad de no tener que, llegado el momento, que ojalá no suceda, pero ya nos sucedió en el 20, y tenemos que rescatar la experiencia de lo que nos sucedió en el año 2020. En aquellos lugares en donde la circulación del virus se hace mayor, donde hay necesidad del cierre presencial de las escuelas, no tenga que ser una odisea de la Asociación de Maestros Locales, la Federación, llegar a las autoridades para que se consideren esos casos. Que se tenga de antemano planes de contingencia ya elaborados para saber, bueno, si nos sucede esto, ¿cuál es el camino inmediato a dar respuesta? Si no se generan incertidumbres, temores, que no está bueno que en el año 21, después de la experiencia anterior, no tengamos avanzado esos planes. Por lo cual asumimos nosotros un compromiso que lo vamos a estar presentando a las autoridades como insumos. No pretendemos que se decida lo que nosotros vayamos a presentar, pero sí
una fotografía de realidades de qué es lo que se necesita para que de alguna forma se esté asegurado que los niños reciban de la mejor manera el derecho que tienen a la educación. Para ir terminando, hay otra realidad de la cual no se habla ahora porque, bueno, en definitiva las preocupaciones y quizás prioridades son otras, pero en condiciones normales también siempre hablamos de las condiciones de los locales de enseñanza en el comienzo de los cursos. Además, en circunstancias en el cual las condiciones edilicias y de higiene son fundamentales. ¿Hay algún tipo de evaluación en el arranque del año de este tema? Bueno, en eso también hay que considerar hacer una pequeña variación en lo que veníamos año a año tomando en cuenta. Más allá de los locales como estructura y como edificio, que son muy importantes atender, y en esta circunstancia más, hay un actor que es fundamental, que son las auxiliares de servicio que mantienen la higiene y la desinfección de esos lugares. Tiene que ir de la mano el tema edificios, edificaciones, aulas móviles o no, locales donde se vaya a desarrollar lo que es el acto pedagógico con los niños, el tema de quiénes se van a encargar, cuántos, si hay cantidad suficiente de personal auxiliar para llevar adelante la tarea. Porque esta mirada tiene que ser mucho más profunda que lo que ha sido hasta este momento, cuando mirábamos desde hace años el tema de las edificaciones y se fueron logrando a partir de las señalizaciones que hemos hecho. Yo estoy recordando a partir del año 2011, 2012, donde realmente los edificios escolares tenían un deterioro importante en cuanto a mantenimiento, se ha venido subsanando en parte esta circunstancia. Con la pandemia vimos que había un área, que era el área rural de escuelas rurales, que necesitó también ser reforzada en cuanto al aspecto edilicio, reforzada aún más y mucho más. Esto hay que atenderlo, por supuesto que hay que atenderlo, pero también hay que atender quiénes y cuántas personas son necesarias para llevar adelante la tarea pedagógica, en el caso de los docentes, y sanitaria también, y de desinfección y limpieza en el caso de los auxiliares de servicio. Y planificar esto lleva tiempos, no se hace de un momento para otro. Planificar esto tiene que estar dado con esa mirada amplia y con los tiempos suficientes para resolverlo. Muy brevemente, Elvia, por el tema de las vacunas, en algún momento se habló que formaban parte de los primeros grupos de prioridad para la vacuna. ¿Ustedes han hablado a nivel gremial de este asunto? Bueno, hay algo que más que a nivel general, indudablemente el tema de la vacunación presenta, como en todos los temas, ¿verdad?, distintas opiniones. Basados en la no obligatoriedad, a nosotros, a mí, la verdad que lo voy a hablar de título desde la Secretaría General, entiendo que lo que sea prevención a la salud de las personas, siempre y cuando en este caso se respete la voluntariedad, es bienvenido. Bien. Es una prevención no solo para la actividad laboral, sino es una cuestión de vida, ¿no? Bien. Te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias. A las órdenes, gracias a ustedes. Que pases muy bien. Bueno, en el poquito tiempo que nos queda empezamos la redondilla de opiniones de nuestro panel. Dayana. Es complejo. A mí lo que más me preocupa cuando ya antes de escucharla a Elvia había leído las declaraciones, esto de que no haya coordinación, ¿no? De que no se converse con los maestros, de que se tengan que enterar por la prensa, no es la primera vez que pasa, de que no exista un calendario que esté fijado. Siempre las inseguridades o la falta de información genera inseguridades e inestabilidades. Es muy complejo el tema. Lo que tuvieron que trabajar los docentes el año pasado, creo que cualquiera que sea papá, que tenga un niño en la enseñanza pública o privada, en primaria o secundaria, sabe lo que trabajaron, el esfuerzo que le pusieron. Y creo que esa falta de aprendizaje de la que habla el ministro no fue tal
Me parece que se cumplió, quizás mínimamente, pero sí se cumplió con la currícula. Obviamente en las instituciones privadas con mucha más cercanía que en algunas de las instituciones públicas. No vamos a volver a hablar de la importancia de las ceibalitas, de la importancia de la conectividad en todos los hogares para no tener la premura de tener una actividad que sea necesariamente presencial. Creo que las situaciones no están dadas, eso está claro. El Gach lo decía, y para citar a Fiori, que tanto le gusta citar a Alejandro, él mismo decía que si no se aplanaba la curva, era muy difícil pensar en la presencialidad. Ahora, más allá de todo esto y de la pandemia, es preocupante que algo que se realizaba en diciembre, estando ya casi a comienzos de febrero, todavía no se haya realizado. Y cuando hablan de por lo menos uno por clase, yo quiero saber qué pasa si ese uno tiene que hacer cuarentena porque estuvo en contacto. ¿Cómo se van a cubrir esas vacantes? También me parece un tema importante. Muy bien, vinculado al tema de la presencialidad, yo el concepto no lo tenía tan claro y ayer hablando con el consejero me decía obligatoriedad de asistir, no la presencialidad. Claro, ¿no? Eso tranquiliza. Sí, por un lado sí. Hacemos la pausa, seguimos el debate en vivo, luego de ella tenemos este tema de la educación en el comienzo de esta Boca Mía. Ya venimos. Para que no tengas que elegir entre el olvido